días a todos, que tengan un día maravilloso, de verajá, de tranquilidad, de abundancia, de puras cosas buenas. Vamos a continuar con la ayuda de Akadosh Baruj Hu, Perashat Vaikra. Estamos en el segundo capítulo, en el primer pasuk. Estudiamos, empezamos ya el tema de los korbanot, de las ofrendas que se hacían en el Beit HaMikdash. Hablamos de la ofrenda que es Olá, que era todos los miembros del animal se quemaban para Hashem y eran de animales vacunos, bovinos, y hablamos también sobre una persona pobre que trae tórtolos o hijos de palomas, eh, y hablamos sobre la importancia que había en el Beit HaMikdash, sobre cuando la persona tenía el corbán, el corazón que le ponía, lo que le pasaba, la experiencia que vivía, la conexión que tenía. Vamos a seguir, vamos a continuar. Dice el pasuk, el primer pasuk, Benefesh, el alma, Kitakrib Korban, que va a acercar una ofrenda, Mijá, un regalo, la Hashem, Soletie Korbano. Todo, dice Rashi aquí, algo impresionante. Todo el lugar donde dice que es una Mijá, se refiere a un regalo, y no explica cuál es el regalo, se refiere a un Korban de harina. Existía animales y existía también harina. Venemos que tablir korban minjal Hashem, sole tie korban, o de harina, de trigo, va a hacer su ofrenda, beyatzácale a Shemen, y tiene que vertir sobre ella aceite, benatánale a leboná, y tiene que poner sobre ella también incienso. Voy a explicar. Niveles, había personas ricas que puedan dar un toro, una vaca, había personas que pueden dar un borreguito, un chivito, había personas que pueden dar un tórtolo, una palomita, y había personas que no podían dar ni eso, que daban un poco de harina. Vean esto, qué impresionante está, es de las cosas más impresionantes que hay. ¿Qué le quieres dar a Kadosh Baruj Hu? Lo que tengas. No es lo que le das a Hashem, porque Hashem, ni el toro, ni la vaquita, ni el borreguito, no es la hace la diferencia, es lo que te hace diferencia a ti, Jabubito de mi vida. Y es lo que pasó con Cain y Abel. Cuando Cain, el hijo de Adán Arishon, tuvo una intención, fue el persona que hizo un corbán, la Hashem. Quiero acercarme a Kadosh, quiero darle algo mío a Hashem. Estoy agradecido por Boreola. Quiero acercarme a él. Caín tenía todas las frutas del mundo. Ebel, todos los animales. Se repartieron. Los animales son para Ebel, las frutas son para Caín. No les iba tan mal. Vino Caín y dijo, le quiero hacer. Nadie le dijo. Tuvo él la iniciativa propia. Se despertó en su corazón a traerle algo a Hashem. ¿Sí? ¿Qué le trajo? Frutas echadas a perder. ¿Qué le trajo a Ebel? El mejor animal que tenía. Bajó el fuego del Shamaim, del cielo, y se llevó la ofrenda de Hebel, y la ofrenda de Caín nos trayó. Caín se volvió loco, le dio depresión. ¿Cuál era el pensamiento de Caín? Igual Dios no come, qué mal de da, es un detallito. Le dijo Hashem, no, Jabobito de mi vida, a mí no me hace diferencia, pero a ti, tú no me pudiste dar algo bueno, porque te dolió mucho, porque eres una persona, la avaricia, la voracidad, no, el mundo es tuyo, pero no pudiste, ese es el ser humano, no pudiste darme unas buenas frutas, porque te costaba, y lo que yo quería era tu esfuerzo, tu corazón. Un niño chiquito, el papá no necesita el regalo del niño chiquito, no es lo mismo que un niño chiquito le pinte un bonito eh, dibujo al papá. El papá lo puede recibir con todo el corazón. Que le aviente el hijo y le diga, ahí está, papito, ahí te aviento un papel todo echado, todo doblado ahí. Igual, ¿qué más? Igual no me necesitas. No, no es lo que tú me estás dando, es lo que representa para ti. Dice el Pasuk, Nefesh, el alma de un pobre, está acercando ningún corbán de la Torah, dice Nefesh, dice el alma. Dice una persona que acerca un corbán. Aquí dice el alma de alguien que acerca una ofrenda de harina. Dice la Torah, porque el pobre acerca su alma cuando está dando un poco de su harina. No tiene para comer, pero le quiere dar a Kadosh Baruj Hu. Y es igual en la Torah, en las mitzvot. Estás haciendo algo por Hashem. Para ti es difícil. Para el jajá más grande del mundo, tu mitzvah que estás haciendo es una cosa de todos los días. Para ti es un esfuerzo, para ti es un crecimiento personal. Imagínate cómo Kadosh Baruj Hu lo toma en el cielo. Cosas muy profundas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era este corbán? Este específicamente. Agarraba harina de trigo, la ponía en un recipiente, le echaba una cantidad, era una cantidad de harina, el corbán tenía una mínima cantidad, le tenía que vertir aceite y de un lado poner incienso.
¿sí? El incienso tenía varias funciones físicas y espirituales, y bebía el Bene Aarón a Kohanim, la tenía que llevar esa ofrenda de harina de trigo con el Cohen. Bekamatz Misham Melokumatzo. ¿Qué significa que Mitzah agarraba estos tres dedos de aquí, los cinco, estos tres, así, agarraba harina, todo lo que cupiera en estos tres dedos, es un comets, tenía que estar completo. Hay una cantidad, no sé, tiene que estar completo el comets, y Melokumatzo, Misolata, Mishmana, agarraba de la harina con el aceite, alcohol bonata, no tocaba el incienso, Veiktira Koenetas Karata, y acercaba el Cohen el recuerdo a mis vejas sobre el altar, el recuerdo porque era un poquito de su ofrenda. Y She, en el fuego, Reach Nicoach, satisfacción y placer, la Hashem le daba a Kadosh Baruchu. ¿Qué pasaba? Agarraba este recipiente con harina, la harina con el aceite, agarraba un comets, esto es un comets, lo echaba en el altar, subía el recuerdo de esta harina, de esta ofrenda, de este pueblo en el cielo, era una bendición tremenda para el pobre que hacía esto, para cualquier persona que tenía una ofrenda. Y luego agarraba todo el incienso, lo echaba en el altar, y todo lo demás que quedaba, ¿sí? Vianoteret minamija, y lo que sobraba, que era la mayoría de la ofrenda, del regalo, la Aarón Ulebanab, para Aarón y para sus hijos, Kodesh Kodashim e Hashem. Era Kodesh Kodashim, era solamente para ellos, ¿sí? So, dice Rashi aquí, después de que acercaban, era todo para el Cohen. La persona que lo traía no podía tener satisfacción, y es algo Kodesh, que solamente los Kohanim, algo son que los Kohanim podían comer. Betjitikarev Korban, había muchos tipos de ofrendas de harina. ¿Por qué? Hashem te dice, como me la quieras traer, yo la recibo. Vean este, Kitekarev Korban, cuando una persona acerca una ofrenda, Minjama Apetanur, un regalo, una ofrenda de harina horneada en el horno. Solet Jalot, harina hecha jalá, matzot o matzá, belulot. Jalá y matzá, dice Rashi, la diferencia es que unos eran un poquito más gruesas y otros eran un poquito más delgadas. Belulot Bashaimen, ya tenía que tener, ¿qué era? Era harina, que le echaban aceite, obviamente agua, ¿sí? Después las ungían con aceite, urequique matzot, mesujim bashemen, ¿sí? Unas estaban amasadas con aceite y otras estaban también que tenían aceite antes, también después las ungían con aceite. ¿Y qué pasaba con este tipo de corbán? Hacían una masa, la ponían en el horno, se hacían matzot, en el Beit HaMikdash no podía existir ninguna ofrenda que una persona tenía que traer, que vamos a ver más adelante, estaba prohibido que algo sea hametz, que se fermente, porque el hametz simboliza el Yetzirah no puede entrar al Beit HaMikdash. Entonces, ¿qué hacían con este tipo de masas? Las hacían antes de que fermenten, las ponían en el horno, después de que ya eran matzot, las molían, y de lo que molían, agarraba un cómex, acuérdense, un cómex con estos tres, lo que quepa en estos tres dedos, agarraba el cohen de la harina horneada, que eran matzot, ya estaba molida, y un poquito lo acercaba al altar, y lo demás se lo comían los cohen. Vein minja la mahbat, había otro tipo de minja, de ofrenda, de regalo para Hashem, que lo hacían en donde, en una olla plana, agarraban, hacían la masa y la ponían a hornearse, pero no en el horno, sino al fuego directamente, pero en un sartén. Solet belula bashemen, una masa que tiene aceite, matzati, la vas a convertir, va a ser una matzá, se quema, queda un poco más tostada. Patoto tapetitín, la vas a moler en pedacitos chiquitos, beatzakta ale Hashem, le tienes que volver a vertir aceite. Minjai es un regalo para Hashem. Minja mahgeshet, había otro tipo de ofrenda que hacían en una olla, echaban adentro la harina, echaban aceite, un poquito de agua, y al fuego, pero como estaba honda, se hacía un poco menos seca, menos tostada, y se hacía también una matzá, y después la molían y después acercaban un comets al altar, y lo demás lo comían los cohen. Bebeta tamija, el Hashem, te la vas a traer este regalo que vas a hacer de cualquier tipo para Hashem, y criba en la Cohen, lo vas a acercar al Cohen, la misbeach,
en cualquier lugar donde entraba en el Beit HaMikdash, donde podían entrar las personas de Israel, agarraba el Cohen, el, la ofrenda de harina que traigas de cualquier tipo, ya sea la pura harina, ya sea en el horno, ya sea en el sartén o en la olla. Bejerima Cohen Aminamija y Taskarata, iba a levantar el Cohen una parte para un recuerdo de este en Hashem, que era un Kometz, Beiktira Misbeja, lo va a acercar en el altar, y Sherreach Nijoch Hashem, es el fuego que va a subir y le va a dar satisfacción a Hashem porque una persona se quiere acercar a él. Vean, Oteres Minamija, y lo que sobra de este tipo de ofrendas, la Aarón Ubaná para Aarón y para sus hijos, Kodesh Kodashim, es sagrado, Meishe Hashem, de lo que la persona le trae a Kadosh Barujú, esto es para los Kohanim. Kola Minhasher Takribul Hashem, todos los ofrendas de harina que le vayas a traer a Hashem, lota hace james, no dejes que se fermenten las masas. Métela al horno antes de que se fermente, en la olla, en el sartén, como quieras que sea, pero no puedes tener jametz, lo que fermenta, la levadura que fermenta, se considera Yetzerara, no puede entrar al Beit HaMikdash. Kikol Seor, Pekol Dvash, todo lo que fermenta y todo lo dulce, porque lo dulce también, la miel, no podían poner miel en el corbán, no podían poner miel, porque cualquier tipo de miel que sale de cualquier fruta, prohibido que lo mezclen en la ofrenda. ¿Por qué? Dice el Balaturim, lo dulce también se compara al Yetzerara, que de repente la persona siente dulzura de hacer cosas que están mal, siente una inclinación, un deseo, algo que lo llama, que lo jala. Y este simbolismo tiene que estar fuera del Beit HaMikdash, que es un lugar kadosh. Lo taktiru, no lo acerques ni menos de él, y Shela Hashem en el altar para Kadosh Baruch. Ahora, Korban, Roshit, que había solamente dos tipos de Korbanot que se podían acercar, que eran de masa que se fermentaba. Y era Korban Roshit Takribu Tam Lashem. Esos Korbanot se podían, ¿cuál era el que se traía en Shavuot? Se traía de, se traía, dice Rashi aquí, muy interesante, ¿sí? Que era traían de cebada, se hacía el corbán de Shavuot y se hacían jalot. Sí, jalot, dos jalot, estaban en el Beit HaMikdash, era el corbán de Shavuot, que era el principio de lo que cosechaban de la cebada, y también cuando la persona tenía en su campo frutas nuevas, higos, etcétera, lo traían para Hashem, que tiene dulzura, eso sí se puede traer, pero no en un corbán de harina, en una ofrenda de harina. Pecol corbán minjateja, y en todas las ofrendas que me vas a regalar de harina, bamelach timloch, también los corbanos tenían que tener, ponles sal. Velotashvit melach berite lo queja, y nunca quites la sal del pacto de Dios, meal mi jateja, sobre tus ofrendas, al corbaneja takrif mela. En todas tus ofrendas vas a ponerle sal, dice Rashi, hay muchas explicaciones. Una de ellas, dice Rashi, porque hay un pacto con la sal, que la sal siempre que tiene que estar en el misbeach, la sal expulsa a todos los dañadores, todos los ángeles malos, por eso en una mesa, cuando la persona come, siempre tiene que poner un poquito de sal, porque la mesa de la persona se parece al altar. Hay cosas muy profundas. Cuando una persona está comiendo, y la persona cuando come, cuando vive, todos comemos, seres humanos. La pregunta es, ¿para qué vives? El que vive con un objetivo más espiritual, más elevado, su vida tiene otro sentido. Lo que come es como si es una ofrenda del altar en el Mizbeach de Hashem. Por eso la mesa tiene que poner siempre sal. Por eso el otro dice que en la mesa no hay que pasar a los niños encima porque es como el altar. No son alajot, pero son costumbres importantes. Por eso la sal es, en muchos lugares ahí está la sal, es lo que nunca se echa a perder, es algo que perdura. Y le pedimos a Dios que perdure nuestra relación, que perdure nuestra verajá. Queremos que perduren las cosas positivas en la vida de la persona. Seguimos aquí algo muy interesante. Si vas a traer una minjá, un regalo, una ofrenda, bikurim la Hashem, dice Rashi, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando aquí que tenías que traer en el Omer, en Pesach, se traía el Corban a Omer, que es el Corban, las primicias del trigo. Las primicias del trigo, ¿cómo se traían? Se traían, agarraban el trigo que había crecido, las primicias del trigo, ¿sí? La Hashem, Aviv Kalu iba eso, tienes que, primero que nada, todas las semillas estaban
todavía tenían la hut, todavía estaban húmedas, porque acababan de crecer, no estaban secas todavía, no había caído, no estaban en el campo, son los primeros que todavía estaban húmedas. Para poder hacer las harinas, tenían que secar primero al fuego. Geresh, Carmel, después de que las secas, después de que las haces trigo, después de que las haces trigo, Takribet, Minjat, Bikureja, puedes acercar este corbán de las primicias de tu tierra del Homer. Y a partir de ahí se podía comer toda la cosecha de ese año. Penatata ale a Hashem y le vas a poner aceite, Besamta ale a Lemoné, le vas a poner incienso. Minjai es un regalo para Hashem. Beiktira Cohen et Ascaratá, y va a acercar el Cohen, el recuerdo, Miguereshá, de la harina molida, un mishmaná, con el aceite, alcohol bonata aparte. Cuando agarraba el comets, no era con el incienso, era solamente de la harina, en este caso secada al fuego, hecha harina, la vas a agarrar con el aceite, la vas a acercar a Shem y va a ser para Nahadruach, para Kadosh Barujú, alcohol de Bonatá y Shel Hashem. Pero vean qué interesante. Vean lo que sigue, qué interesante está. ¿Sí? Beimzebach Shelamim Corbano. Había otro tipo de corbán que no se llamaba Olá. No era todo para hacer a Shelamim. ¿De qué palabra viene Shelamim? De la palabra Shalom. ¿Qué significa Shalom? Paz, hermandad. Hay armonía. Este era un corbán que traía Shalom, porque ¿quién tenía satisfacción de esta ofrenda? Una parte era para el Mizbeach, para el altar, para Shem. Otra para el Cohen y otra el mismo que lo traía comía. Todos tenían satisfacción en Shalom. Cuando todos están contentos hay Shalom. Mimzebach Shelamim Korbanó. Más adelante vamos a estudiar, vamos a aprender cuándo se traía una olá. Por ejemplo, todos los días en el Mizbeach, todos los días del Beit HaMikdash, había un corbán olá en la mañana y un corbán olá en la tarde, que era un corbán que venía del dinero de toda la gente, que se hacía, el Cohen lo hacía como enviado de todo a Israel y era para acaparar de todos los pecados que hizo el pueblo de Israel en la noche, se hacía un corbán en la mañana, todos los pecados que hicieron en el día, en la tarde se hacía un corbán. El primer corbán de la mañana era Olá, que era todo para Hashem, era en nombre de todo el pueblo de Israel, y en la tarde, al final, lo último que se hacía, porque en medio toda la gente llegaba al Beit HaMikdash, cada uno tenía sus ofrendas, se abría con el corbán Olá, tamí diario, de todo el pueblo de Israel, y en la tarde se cerraba el misbeaj, el altar, con el corbán de la tarde. Hoy en día hacemos en vez de los corbán las tefilot. Pues no entiende lo que es rezar. Y hay tres tefilot, hay shachrit, minja y arbit. Shachrit y minja. Shachrit es en relación al corbán, tamid, olá. Es cuando la persona hace tefilá, se acerca a Kadosh Baruj Hu. Les explico todos los corbanos. La palabra corbán viene de karev, de karov, de cercanía, de una cercanía a Boreolam. Claro que el que vivió una experiencia de tener un corbán era una experiencia que lo llevaba a otros niveles espirituales por completo. Hoy en día no tenemos corbanot, pero tenemos la tefilá, que es en vez de los corbanos. O sea, la persona tiene que hacer shachrit, minja, arbit. Hay cosas muy escondidas. Rav Steinman dijo, ¿cuál es el libro más antiguo que tenemos después de la Torah escrito por los Sajamim? Es el libro de la Tefilá, visión de los hijos de la Samira Mayor, 1000 años antes de que se escribió el Talmud. Ahí hay cosas escondidas tremendas. Pero vamos a seguir. Si vas a traer un zebach, vas a querer acercar a Shem un animal, shelamim, que va a ser en este concepto que todos van a tener satisfacción corbano, y minabacar, si es de lo vacuno, makrib, Imzaharin de qué va, puedes traer macho o hembra. Acuérdense que Nolá solamente era macho. Tamim yacriben, íntegro, no puede tener ningún defecto. Difune Hashem enfrente de Hashem significa del Beit HaMikdash. Pesamach yadó al Rosh Korban, no iba a poner sus manos sobre la cabeza del Korban. Siempre tenía que haber que la persona, antes de que se acerque el Korban de la ofrenda, tenía que con la boca confesarse con la Kadosh Baruj. Una conexión con Hashem. ¿Qué estás trayendo el Korban? ¿Para qué? ¿Qué está pasando aquí? Beshahat Petajuel Moed, le van a hacer shejitá en el patio del Beit HaMikdash. Bezarkú venían a Kohanim Metadam y van a tirar la sangre. Los Kohanim, acuérdense que después de la shejitá, todo el trabajo, todo el servicio era de los Kohanim. Van a agarrar la sangre en un recipiente, la van a llevar al Mizbeach, al altar, que no un altar grande, es un altar chiquito. Caminando subían al altar, tenían una rampa para subir. ¿Sí? A la Mizbeach Sabib, sobre el Mizbeach alrededor tenía 4 paredes, tenían que salpicar en 2 esquinas de tal manera que las 4 paredes había una línea de donde tenía que caer para abajo la sangre. Eran rituales muy elevados, muy profundos. Beikriv Mizbeach a Shelamim, y acercaba el Zebach, este corbán, Shelamim y Shel Adonai, que acercaban. Ahora, ¿qué parte del corbán, en este corbán con su Shelamim, acercaban en el altar? Etaheleb, el cebo, Amejase Etakerev, ¿sí? Que estaba tapando partes del animal, de las entrañas, del estómago,
Betkol Helev Asher ala Kerem. ¿Sí? Había una parte que tapaba partes del estómago, del sebo se tenían que acercar, Bechtea Kelayot, y tenían que acercar los dos riñones, ¿sí? Betahelev y el sebo Asher Aleem, que estaba sobre los riñones, Asher ala Kesalim, que estaba sobre los Kesalim, que estaban junto a los pulmones del animal, era carne que estaba ahí sebo que los cubría, tenías que también, Betayoteret ala Kabed, y el sebo que estaba sobre el hígado, ¿sí? Sobre el hígado, a la que la yot y a sirena lo vas a quitar también lo que estaba sobre los riñones. Victiro o tobene Aarón, lo van a acercar. ¿Por qué estas partes del animal? Hay cosas muy profundas. Estamos haciendo Torah con Rashi y siempre se los repito. La Torah es infinitamente profunda. No vamos aquí a estudiar toda la Torah. Jaja, ¿qué hacen los ajamim todo el día estudiando Torah? No hay fin. Si tú quisieras entender por qué estas partes del animal, por qué precisamente el sebo que cubre al hígado, que cubre a los riñones, la parte que está junto a los pulmones, había una razón profundísima que todo tiene que ver con cosas físicas y místicas también, ¿sí? De la Torah. Beictiro Toben y Aarón van a acercar los hijos de Aarón a Misbeach sobre el altar, al Aolá, Asher ala Etzim, sobre la Aolá. ¿Por qué sobre la Aolá? Porque a fuerzas que ya hubo un corbán Olá, ya hubo el primer corbán de la mañana que era Olá, que era todo, los miembros se acercaban en el altar para Hashem. Asher ala Etzim, que estaban sobre las maderas, Asher ala Esh, que estaban sobre el fuego, y She, el fuego Reach Nijoach, que va a darle satisfacción a Akadosh Barujú. Beiminatzon Corbano, ¿sí? Y si va a agarrar un animal para darle a Akadosh Barujú del son, del bovino, ¿sí? Les deba Shelamim Lashem, para dárselo a Akadosh Barujú Shelamim. Zaharon que va también puede ser macho hembra, también Viacribeno tiene que ser íntegro. Im Kesef, un Makrib, Et Corbano, Bekribot Orifne Hashem. Si va a agarrar un corderito, tiene que acercarlo enfrente de aquellos del Betamigdash, besamajeteado al rostro cubano, igualmente va a hacer lo mismo, tiene que poner las manos sobre el corbán, hacer la confesión, beshajato tolifneo el mued, y van a hacer shejitá en el patio del Betamigdash, besarcú y van a salpicar, venearon los hijos de Aarón, damó su sangre, a la misbeach sabib, sobre el altar y alrededor, 2 veces en las 4 paredes, ¿sí? Beikrib, misbech hashelamim, y va a acercar de este Zebach, de este Corbán, Shelamim y Shel Adonai en el fuego de Hashem, Gelbó, el cebo, a Aliá, Temimá, es una parte del animal, completo, Leumata, Etzaya, Sirena, Beta, Geleba, Mejase, Takerev, y el cebo que estaba tapando una parte del estómago, Betkola, Geleba, Shea, Kerev, y todo el cebo que estaba sobre el estómago, Bechtea, Kelayot, y los 2 riñones, Beta, Geleba, Shea, y el cebo que está sobre los riñones, Asher la que salían que estaban junto a los pulmones, Beta Yoteret a la cabeza y lo que sobraba del hígado, a la que la yod y a sirena sobre los riñones lo va a quitar, Beiktirú a Cohen, y lo va a acercar el Cohen a Misbea, al altar, Leje Mishel Hashem. Es el pan del fuego de Hashem. El pan no es pan, pero le llama el pan porque es lo que come el altar. El altar come de estos miembros del animal, come, entre paréntesis, el altar no come, pero se mantiene, se sacea el Retzon Hashem cuando una persona hacía estos coronos del Mizbeach y tenía, como dijimos antes, una cercanía espiritual, y es lo que llenaba cada dos, no necesitaba ni el sebo, ni los riñones. Acuérdense que todas estas cosas que se hacían eran para despertar una conciencia profunda en el que traía el corbán, en el que él entendía. Los riñones tienen un significado muy fuerte en la persona. Los riñones, según la Torah, son los que te hacen tener ese ímpetu de pecar muchas veces, ese ímpetu, ese deseo. En los riñones, la Torah dice, muchos de los riñones es el sexto sentido que la persona tiene. Y ahí también la persona, cuando llegaba al Betamigdash, veía que se acercaban los riñones al altar y se quemaban los riñones, y el Cohen le explicaba, y el Cohen lo llevaba a una experiencia completamente distinta a lo que una persona ha podido vivir en toda su vida. ¿Sí? Ahora vamos a acabar acá algo interesante. Veim es corbano, pero si va a tener un chivito como corbán, Veikribol se lo va a acercar enfrente de Dios, Besamajet diado al Rosh va a poner las manos sobre el chivito, se va a confesar, Beshajato Toy le van a hacer Shejitá, Difneo el Moed, enfrente de lo del Moed, en el patio del Beit Hamikdash, Besarkú bene Aarón et Damó, y van a salpicar los hijos de Aarón, los Koanim, et Damó su sangre, a la Misbeach sobre el altar, Sabib, alrededor del altar, en las paredes del altar. Fíjense que arriba estaba el altar, abajo habían 4 paredes, estaba la rampa, sobre las paredes del altar tenían que salpicar esa sangre. Beikriv Mimeno Corbano iba a acercar
de él, de esta persona, su corbán, su ofrenda, y Shel Hashem, que se va a quemar en el altar para Hashem, Etahelev, el cebo, Amejase, Takerev, que cubre el estómago, Petkola, Helev, Hashem, la Kerev y todo, el cebo que estaba en el estómago. ¿Sí? No había una parte que cubría el estómago, entonces estaba sobre las dos partes, Bechteya, que le dio los dos riñones, Betajele, Basher Aleem, y el cebo que estaba sobre los riñones, Asher la que salían, que estaba sobre los lados de los pulmones, donde había ahí una parte de cebo también, Betayotreta, la cabeza y lo que sobraba sobre el hígado, a la que la yot sobre los riñones, y hacían, lo va a agarrar, lo va a quitar, abrían, como les expliqué, abrían el animal, le sacaban todos estos miembros, Beiktirama, Cohen Amizbeach, y lo acercaba el Cohen al altar, Lejem, el pan, y She, que se quemaba en el fuego, le reaj ni para darle placer y satisfacción a Hashem, Kol Helev la Hashem, el Helev, el cebo, era la mejor parte del animal. De aquí se aprende algo muy profundo. Kol Helev la Hashem. Lo mejor de la persona en su vida tiene que ser para Hashem. La persona en la vida se esfuerza en todo. Cuando llega a la Torah, cuando llega a tener buenas cualidades, y ahí deja, como yo siempre digo, hay mucha gente que con el mundo lo mejor, con su familia lo peor. No, no, Jabulito, no, no te confundas. Con tu familia lo mejor, con el mundo también, pero con tu familia lo mejor. Con Hashem, tu familia es para Hashem también, porque quiere Hashem de la persona en este mundo. Quiere que la persona viva bien, que la persona tenga buenas cualidades, que la persona levante el nombre de Dios, que tenga autocontrol personal. Kol Helev Hashem, todo lo mejor del animal era para que os Rujú. Jucato Lable de Lotejem es una ley perpetua para todas las generaciones. Bejol Moshe Botejem, en todos sus asentamientos. Kol Helev, Bekol Dam Lotogelu, no puedes comer cebo, está prohibido. Bekol Dam, la sangre tampoco te la puedes comer. ¿Sí? ¿Por qué trajo tanta separación? Dice Rashi. Explicó qué pasa cuando es un borreguito, cuando es un chivito, cuando es una vaca, todo es lo mismo al final. Dice, no, hay diferentes partes en el chivito, en el borreguito, y por eso explicó de manera, ¿sí? De esta manera. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Jucat Olam, muy bien. Bueno, por hoy es suficiente. Baruch Hashem, estamos entrando en el mundo de los korbanot, aunque sea una vez en la vida. Estudiar, entender cómo eran las ofrendas del Beit HaMikdash, de qué tipo de animales, qué se acercaba al altar, qué tipos de korban. Con ello de Akadosh Baruj Hu seguimos. Perashat Vaikra. Acuérdense, la perseverancia lleva a la persona al éxito en todas las áreas de la vida y principalmente en lo espiritual. No se olviden que todas las clases están en iTora, es una aplicación que la pueden descargar en Google Store, en App Store. Y latina Tora, sin H al final, corrido, como iPhone, pero iTora, la pueden bajar y descargar todas las clases. Ahí están todas estas clases en audio y en video. Que tengan un día maravilloso y todas las verajotas a todos.